para la materia de, de métodos numéricos. eh, Después de haber escogido los ejercicios que voy a realizar para el taller del módulo 1, donde se trata de conceptos básicos de solución de ecuaciones algebraicas. Entonces, el primer ejercicio que he tomado para explicar se acerca del teorema de Taylor. El teorema de Taylor nos dice que si una función en sus extremidades ns más 1 derivadas son continuas en un intervalo de a y x, entonces nos va a dar todo el valor de la función está dado por x. Acá nos muestra el resentido, dice la función de x está definida por f de a más f' de a por x menos a más la f prima de a sobre 2n x menos a al cuadrado. Bueno, se hacen todas las operaciones y nos dice que el residuo se define como r de n es igual a la integral de a hasta x de x sub t en su n factorial de fn más delta de t. Y dice que delta, donde t es una variable muda, o sea, no afecta nuestra ecuación. Se le llama serie de Taylor a esta fórmula y se omite el residuo. El lado derecho de la ecuación es una aproximación de un polinomio de Taylor para un f de x. En esencia, este teorema nos define una función que puede aproximarse mediante un polinomio también, lo cual dice que es la segunda ecuación que muestra aquí, la 642, dice que es una forma denominada integral también, mediante la cual se puede también expresar un residuo. Y se obtiene alternativas al teorema valor medio para integrales. Entonces, el ejercicio que tomé dice teorema de Taylor, capítulo 4, ejercicio 4.5. Nos dicen que emplee la expansión de la serie de Taylor de 0 hasta orden para predecir f de 3 si f de x es igual a 25 x al cubo menos 6x al cuadrado más 7x menos 88. Entonces, lo primero que estoy definiendo es una variable, la primera variable x de 1 y una variable h de 1 para poder empezar a trabajar y encontrar nuestro resultado de f de 3, que es lo que nos están pidiendo. Entonces nos quedaría nuestra fórmula así. Vamos a reemplazar, porque nos están diciendo que predecir f, aquí sería, en vez de aquí sería este es fx, quiere decir que aquí cuando nos dicen para f3, debemos reemplazar todos los valores de x por 3. Entonces, tenemos que f de 3 es igual a 25 por 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 7 por 3 menos 88, nos da 554. Ahora bien, vamos a calcular para el orden 0 reemplazando a x igual a 1. Entonces f de 1 es igual a 25, 1, su delta, como lo veíamos arriba, va a ser cubo, menos 1 al cuadrado más 7. Esto nos da menos 62. Vamos a calcular un error teórico, porque pues esta función nos dice que debemos calcular el error teórico. En este caso tomamos el valor del f3, que es el que queremos llegar, el valor en el primer f1 sobre el f3, o sea, el valor que nos dio en f3. Nos da que tenemos un error del 111,19%, o sea, es absurdo. Vamos ahora a calcular un f de 1 para la primera función, ya. Entonces ya tenemos una función que nos dio este valor, que es menos 62. Ahora la debemos calcular para un f siguiente. El f siguiente quiere decir que es 25. Tomamos el restante, pero ya no hay el valor que no tiene x, no lo vamos a tomar en cuenta. Debido a eso, entonces ya ponemos nuestras variables, con donde estaba la x ponemos nuestro 1, hacemos toda la operación, nos da
que es igual a 8. Ahora vamos a calcular el error teórico, que nos está diciendo que aproximadamente es un 58,56%. O sea, es un error muy alto. Y por último, vamos a calculamos para un segundo orden, ¿cierto? Ya tenemos acá nuestros órdenes, tenemos y procedemos a hacer entonces es f de x más f' de x. Entonces debemos realizar la derivada de f de x, que es igual, ya tenemos el valor de x, de f, que es esto, entonces le vamos a hacer la derivada, haciendo la derivada y reemplazando la función por el segundo orden nos da que es igual a 69, por eso nos queda menos 62 más 70 más 69 igual a 77 y nos da un error teórico de 86,10%. Seguidamente, el tema que voy a tratar es errores presentes en el cálculo numérico. Los errores numéricos se generan por el uso de aproximaciones para representar operaciones en cantidad de matemáticas. Un ejemplo, pi sabemos que es 3,14 y algunos números más. Los sistemas no nos van a mostrar todos los decimales y por lo cual hace que tengamos un error real y también teórico por no tomar y definir las cifras. Esto hace que tengamos algunos errores. Dado como centro, dicha estabilidad se refiere a cómo dentro de un algoritmo de análisis numérico se puede llegar a un error de aproximación y es propagado dentro del propio algoritmo. Para ello, tomé el capítulo 3 del ejercicio 3.7 donde nos dicen que la derivada de una función que es f de x es igual a 1 sobre 1 menos 3x al cuadrado está dada por 6x menos 1 menos 3x al cuadrado sobre 2. O sea que esto es correcto. Dice que la evaluemos para esta función en x con un valor de 0,577, intentándolo con aritmética de 3 y 4 hijos con corte. Si yo hago esta función, la reemplazo directamente, me va a dar que mi función, toda esta función nos está dando 23.000, perdón, 2.359.052.910,79. Entonces vamos a hacer la aproximación para tres dígitos. Entonces 6x, 6 por 0,57 es igual a 3,462. El sub x sabemos que es 0,57. Ahora vamos para el x al cuadrado, es al cuadrado. Hacemos la operación, nos da 0,3329. Y lo dan respectivamente para el 3x al cuadrado y nos da 0,96. Vemos que las funciones que se han derivado es más exacto. Ya no tenemos un error tan alto. Cuando un error de aproximación es más pequeño. Muchas gracias. Buenas noches.